te mostraré una receta increíblemente deliciosa y saludable. Crema de mangos maduros para rellenar y decorar tartas, postres individuales y cupcakes. Lo mejor de todo es que esta crema no contiene azúcar refinada añadida, por lo que es una opción perfecta para aquellos que buscan cuidar su alimentación sin sacrificar el sabor. La crema de mangos maduros que compartiré contigo es muy fácil de elaborar y el resultado es una crema extra firme ideal para decorar con manga pastelera. Utilizaremos mangos maduros y dulces que le darán un sabor naturalmente dulce y tropical a nuestros postres. Esta crema es tan versátil que podrás utilizarla para rellenar y decorar tartas, darle un toque especial a postres individuales o incluso agregarla como topping en tus cupcakes. Su textura suave y cremosa combinará a la perfección con una variedad de sabores y hará que tus creaciones sean irresistibles. Prepárate para decorar con estilo y disfrutar de postres deliciosos y saludables. Suscríbete a mi canal para descubrir más recetas saludables y deliciosas como esta y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis nuevos vídeos. Primer paso, pelas y cortas en cubos 3 mangos maduros y los apartas por ahora. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas en la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes puedes utilizar mantequilla con sal. Agrega los mangos cortados, remueve de vez en cuando y los dejas que hierva por 2 minutos a fuego bajo. Ahora añades jugo de medio limón, unos 30 mililitros, remueve nuevamente y deja que hierva durante 1 minuto. La cantidad de mangos que utilizo es de 500 gramos, lo que equivale a 3 mangos grandes pelados y cortados. Puedes ajustar la cantidad de mangos según tu preferencia. Retira la cazuela del fuego y tritura la mezcla hasta obtener un puré de mango suave. Ahora en el puré de mangos caliente, añade un poco de leche y mezcla bien. Añade 50 gramos de maicena y 3 yemas de huevo para espesar y dar textura cremosa a la mezcla. Añade una cucharadita de esencia de vainilla. La maicena actúa como un agente espesante, mientras que las yemas de huevo contribuyen a la cremosidad y suavidad de la preparación. También te digo que puedes sustituir la maicena por 100 gramos de harina y que las yemas de huevo se pueden omitir. Añade la otra parte de la leche, en total son 300 mililitros que pueden estar caliente o fría. Vuelve a colocar la cazuela en el fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. El mango es una fruta rica en vitaminas y ofrece varios beneficios para la salud. El mango maduro es una excelente fuente de vitamina C que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, favorece la salud de la piel y actúa como antioxidante, protegiendo el cuerpo contra el daño de los radicales libres. En cuanto a la cocción, es cierto que algunos nutrientes pueden perderse en cierta medida durante el proceso de cocción. Sin embargo, el impacto en los nutrientes del mango maduro al cocinarlo suele ser relativamente bajo. Una vez espesa, vierte la crema de mangos maduros en un recipiente, de preferencia acero o cristal. Cubre la crema con plástico y déjala enfriar durante al menos 2 horas.
Primero permite que alcance la temperatura ambiente y luego guárdala en el refrigerador. Lo siguiente sería añadirle la crema de mangos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada. El siguiente paso, agrega 250 ml de nata muy fría para montar, crema de leche, crema para batir o crema espesa. Las denominaciones pueden variar según la región y el país. La bates por 3 minutos o hasta cuando la nata esté firme. Ve incorporando la crema de mangos y continúa batiendo hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Puedes preparar esta crema con un día de anticipación y se conserva muy bien en la nevera durante 5 días. Esta cantidad será suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Como puedes observar, esta crema se adapta perfectamente a la manga pastelera, tiene una consistencia firme, un color impresionante y un aspecto impecable. Espero que te animes a probar esta deliciosa y económica crema, ya que es muy fácil de preparar y está llena de sabor. Hoy vamos a preparar una deliciosa crema de mascarpone y chocolate. No lleva mantequilla, no lleva azúcar. Es una crema con tan solo 3 ingredientes que te sirve para decorar tartas y cupcakes. Empieza por añadir 500 ml de nata muy fría. Añade 2 tarinas de queso mascarpone, lo que sería 500 gramos. Bate a una velocidad media-alta por unos 3-4 minutos hasta conseguir una textura con picos muy suaves. Esta es la consistencia que debe tener la nata con el queso mascarpone.
Siguiente paso, agrega 400 gramos de chocolate derretido y enfriado, con un contenido de 40% de cacao. Añádelo a la mezcla y bate nada más solo hasta integrar. Repasa con una espátula de silicona y vuelve a integrar con la batidora manual. Esta crema la puedes elaborar con batidora profesional, queda aún mejor, pero con mucho cuidado de no sobrebatir. Espero que te haya gustado esta crema de mascarpone y chocolate. Está deliciosa y suave. Se marca muy bien con la manga pastelera, queda firme, estable y lo más importante es que te tomará tan solo unos minutos en elaborarla. Tengo una receta espectacular y fácil de preparar para ti. Se trata de una deliciosa crema de plátanos maduros que podrás utilizar de múltiples formas en tus postres. Aquí está el truco. Puedes crear postres individuales en capas utilizando esta crema. Solo necesitas combinarla con fruta fresca y galletas trituradas para obtener un helado increíblemente sabroso y visualmente atractivo. Además de evitar el desperdicio de comida, estarás ofreciendo a tus comensales una opción versátil y deliciosa. Aprovecha estos plátanos maduros y sorprende a todos con tus creativas creaciones culinarias. Primer paso, limpia 3 o 4 plátanos maduros. Rompe los plátanos, los chafas con la ayuda de un tenedor hasta conseguir un puré de plátanos y los apartas por ahora. Prepara una cazuela y la llevas a la estufa. Añade 30 gramos de mantequilla o margarina y la derrites un poco. Añade los plátanos chafados, remueve de vez en cuando y deja que hierva por un minuto. Apagas el fuego y añades jugo de medio limón, unos 30 mililitros. Echas un poco de leche y remueves un poco para integrar. Le añades 3 yemas de huevo para espesar y dar textura cremosa a la mezcla. Así, con el puré de plátanos caliente le añades 50 gramos de maicena y mezclas un poco. La maicena actúa como un agente espesante, mientras que las yemas de huevo contribuyen a la cremosidad y suavidad de la preparación. También te digo que puedes sustituir la maicena por 100 gramos de harina y que las yemas de huevo se pueden omitir. Añade una cucharadita generosa de extracto de vainilla y mezcla nuevamente.
Agrega la otra parte de la leche, que en total son 300 mililitros. Puedes utilizar leche caliente o fría según tu preferencia. Yo suelo utilizar leche común en esta receta, pero también puedes optar por la leche de almendras, leche de soja o leche desnatada, según tus necesidades y preferencias dietéticas. Vuelve a colocar la cazuela en el fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. Una vez espesa, vierte la crema de plátanos maduros en un recipiente, de preferencia acero o cristal. Cubre la crema con plástico y déjala enfriar durante al menos 2 horas. Primero la dejas a temperatura ambiente y luego la guardas en la nevera. Así es como debe quedar la crema de plátanos o bananas, con una consistencia firme y suave al mismo tiempo. Puedes batirla en un bol aparte para darle un poco más de cremosidad antes de utilizarla para rellenar tartaletas o bollos caseros. Si deseas darle un toque aún más sabroso, puedes combinarla con 250 gramos de mascarpone, como yo lo hago. La mezcla de la crema de plátanos con el mascarpone resultará en una crema deliciosa con una textura firme y un sabor irresistible. Será el complemento perfecto para tus postres caseros. Sin duda, disfrútala al máximo. Puedes llevar esta crema de plátanos o bananas a otro nivel creando copas individuales con capas de galletas Oreos trituradas, la deliciosa crema de plátanos y trocitos de diferentes tipos de fruta fresca. Para armar las copas, simplemente coloca una capa de galletas Oreo trituradas en el fondo, seguida de una capa de crema de plátanos, luego añade trocitos de fruta fresca de tu elección como fresas, kiwis, grosellas rojas o cualquier otra fruta que te guste. Repite las capas según tu preferencia, finalizando con una capa de crema de plátanos en la parte superior. Estas copas individuales serán un postre visualmente atractivo y delicioso, que combina la suavidad y sabor de la crema de plátanos con la textura crujiente de las galletas y la frescura de la fruta. Disfruta de este exquisito y refrescante postre.
En el vídeo de hoy quiero presentarles una opción mucho más saludable que otras cremas que llevan grandes cantidades de azúcar refinado. Esta es la crema de peras sin azúcar añadido y sin huevos. Es una opción deliciosa y versátil con un exquisito sabor a pera. Cuanto más maduras sean las peras, más dulce nos quedará esta crema que puedes utilizar para múltiples preparaciones culinarias. Por ejemplo, puedes utilizarla como relleno para tartas y pasteles, postres individuales, decorar cupcakes e incluso para elaborar helado casero. Además, la crema de peras es una alternativa interesante para aquellas personas que buscan reducir su consumo de azúcar. Esta crema se caracteriza por su sabor y textura firme y está elaborada a partir de ingredientes más saludables que otras cremas. Primer paso: limpia y corta 4 peras maduras y las apartas por ahora. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes puedes utilizar mantequilla con sal. Añade las peras cortadas, remueve de vez en cuando y las dejas que hierva por 2 minutos. La cantidad de peras que utilizo es de 600 gramos, es decir, las 4 peras peladas y cortadas pesaban 600 gramos. Ahora añades jugo de medio limón, unos 40 mililitros, y mientras sigue hirviendo a fuego medio, vas triturando las peras de esta manera hasta conseguir una especie de puré de peras sin azúcar añadido. Retiras la cazuela del fuego y al puré de peras caliente le añades un poco de leche. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena y una cucharadita de esencia de vainilla. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros. Esta puede ser caliente o fría. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejarte remover, hierve la crema hasta que espese bien. Ahora pasa la crema de peras a un recipiente, de preferencia acero o cristal. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de peras ya enfriada e endurecida. Pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada. Siguiente paso, añade 500 mililitros de nata muy fría y la bates por 3 minutos. Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de peras y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa.
Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o de 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Esta crema no sirve para forrar tartas en fondant y tampoco sirve para rellenar tartas de varios pisos en fondant. ¿Sabías que las peras son ricas en nutrientes? Las peras son una excelente fuente de fibra, vitaminas y minerales, como el potasio, la vitamina C y la vitamina K. En resumen, las peras son una fruta muy saludable y nutritiva que puede proporcionar una gran cantidad de beneficios para nuestra salud. Las peras resultan fáciles de digerir y son uno de los alimentos que menos alergias provocan. Así que no dudes en incluir esta deliciosa fruta en tu dieta diaria y elaborar esta crema firme y perfecta para tus postres. Por último, te enseño cómo mezclando esta crema de peras con trocitos de chocolate consigues un estupendo helado casero. Mezcla bien el chocolate con la crema, la pasas a una manga pastelera, una bolsa o incluso puedes añadir la crema en los vasos utilizando una cuchara. Yo utilizo estos vasos de Minions reutilizables para preparar 3 helados, pero la mejor manera sería con vasitos de plásticos finos también hacer helados sándwich o paletas. Con cualquiera de las 3 opciones te quedará un helado casero perfecto. Es una crema deliciosa que podrás utilizar para rellenar una tarta, pastel de plancha, para decorar cupcakes, para postres individuales, decorar pastelitos y es una base perfecta para elaborar helados caseros. Descubre la deliciosa magia de la repostería sin lactosa y sin azúcar refinada con esta receta de crema pastelera especial. Esta crema pastelera se elabora con leche sin lactosa y mantequilla sin lactosa, lo que la hace perfecta para aquellos con sensibilidades a los lácteos. Además, hemos reemplazado el azúcar refinado con eritritol, una opción más saludable y apta para los diabéticos. Y para un toque de placer adicional, hemos agregado pepitas de chocolate que se funden en cada cucharada, brindando una experiencia irresistible. Ya sea que la uses para rellenar pasteles, tartas, postres o simplemente la disfrutes sola como un capricho, sin remordimientos, nuestra crema pastelera sin lactosa y sin azúcar refinada es una opción indulgente que te permite disfrutar del dulce sin preocupaciones. Primer paso: separa 8 huevos en yemas y claras. Guarda las yemas para esta receta y resérvalas por ahora. Si buscas recetas con claras de huevo, en mi canal encuentras muchas recetas con merengue suizo o merengue italiano extra firmes, con macarons o merenguitos secos y suspiros. Aquí te dejo enlaces con los vídeos y también encontrarás información en la descripción del vídeo. En un bol aparte, agrega 100 gramos de maicena y 2 cucharadas soperas de eritritol o cualquier edulcorante de tu elección. Luego añade un poco de leche sin lactosa y mezcla hasta que la maicena se disuelva por completo. Una vez que la maicena esté bien integrada, añade las 8 yemas de huevo también, mezcla y resérvalo por ahora. En una cacerola con fondo grueso, vierte toda la leche sin lactosa restante. En total he utilizado 1 litro de leche. Lleva la cazuela al fuego y calienta la leche.
Cuando la leche esté a punto de hervir, añades la mezcla con maicena y las yemas de huevo. Una vez que todo esté completamente integrado, hierves la crema a fuego medio bajo sin dejar de remover. Al principio notarás que cuesta un poco, pero a medida que continúes removiendo, observarás cómo la crema comienza a adquirir textura y a espesar. Sigue removiendo y de repente cuando coja la temperatura ideal notarás cómo espesa y adquiere esta textura tan suave y reconocible que tiene la crema pastelera. Añade una cucharadita generosa de extracto de vainilla. Ahora el siguiente paso es totalmente opcional. A este punto ya tienes una crema pastelera muy rica y perfecta. Para mostrarte cómo hacer crema pastelera de chocolate, dividiré la crema en dos partes. Yo le voy a añadir 250 gramos de mantequilla sin lactosa, por eso te digo que es opcional. Reparto los 250 gramos en los dos boles. La mantequilla hará que la crema pastelera quede aún más cremosa. Añade la mantequilla a temperatura ambiente y remueve hasta que se integre y en una de ellas añadiré 150 gramos de pepitas de chocolate. Asegúrate de que la crema esté muy caliente y remueve hasta que el chocolate se derrite por completo. La crema pastelera debe enfriarse por completo antes de usarla. Para evitar que se forme una costra en la superficie al enfriar, cúbrela con film transparente y asegúrate de que el film esté en contacto directo con la crema. Yo suelo dejarla enfriar a temperatura ambiente y antes de utilizarla la bato un poco. Este paso también se puede realizar con unas varillas de mano. Esto ayudará a que se recupere su textura cremosa después de enfriar. Para almacenar la crema pastelera, si te ha sobrado, pásala a un recipiente hermético y cubre la superficie con film transparente, presionándolo directamente sobre la crema. La crema pastelera se puede guardar en la nevera durante un máximo de 3 o 4 días. No se recomienda congelarla, ya que al descongelarse puede perder parte de su textura. Puedes personalizar la crema pastelera añadiendo extractos, pastas de sabor o incluso un toque de licor de tu elección. He transferido las dos cremas pasteleras de vainilla y de chocolate a mangas pasteleras con boquillas número 1E y 1M de Wilton y te muestro la hermosa textura y firmeza que tienen. Espero que hayas disfrutado de esta receta básica de repostería, una receta sin lactosa y sin azúcar refinada añadida, y estoy segura de que te será útil para rellenar y decorar una variedad de postres como tartas, cupcakes y pasteles de plancha, copas individuales o tartaletas. Que te presento es la crema de mantequilla sin lactosa, sin azúcar refinada añadida, con frutos rojos y matcha. Preparar esta deliciosa crema de mantequilla con leche condensada sin lactosa es muy sencillo, ya que solo necesitas 2 ingredientes. Esta crema posee una textura suave y sedosa, al mismo tiempo que es súper firme como para ser el relleno, la cobertura y la decoración perfecta para tartas, cupcakes, pasteles de plancha e incluso para rellenar macarons. Los 2 ingredientes básicos para la crema base son mantequilla y leche condensada sin lactosa, lo que la convierte en una deliciosa crema. Pero como cualquier crema de mantequilla, tienes la libertad de darle tu toque personal añadiendo esencias, mermeladas, cacao en polvo o otros
otros ingredientes de tu elección. En este vídeo te mostraré cómo crear dos sabores exquisitos y visualmente atractivos, frutos rojos y matcha. Sigue esta receta y descubre la versatilidad y el sabor irresistiblemente indulgente de esta crema sin lactosa que se adapta a tus preferencias y hace que tus postres sean aún más especiales. Añade 500 gramos de mantequilla sin lactosa a temperatura ambiente, asegurándote de que esté blandita, y bátela con varillas a velocidad media-alta hasta que adquiera un tono más claro y una textura cremosa. Esto puede llevar entre 4 y 6 minutos dependiendo de la temperatura ambiente. Si estás en invierno o en un lugar muy frío, saca la mantequilla de la nevera y déjala a temperatura ambiente la noche anterior. Si hace mucho calor, 20-30 minutos suelen ser suficientes. Luego agrega la leche condensada sin lactosa directamente de la nevera y bate a velocidad media durante 2 minutos. Si lo deseas, puedes añadir también esencia de vainilla y batir hasta que se mezcle. Divide la crema de mantequilla en 2 boles para obtener 2 sabores diferentes. En el primer bol incorpora 2 cucharaditas de matcha en polvo y un par de cucharadas de leche sin lactosa. Mezcla un poco y en el segundo bol le añades 2 cucharadas soperas de frutos rojos. Bate nuevamente hasta lograr una mezcla uniforme. De esta manera sencilla tendrás 2 deliciosas cremas de mantequilla listas para usar en tus creaciones reposteras, colores visualmente atractivos sin utilizar colorantes alimentarios. Esta crema se conserva refrigerada durante una semana, también se mantiene perfecta durante horas fuera de la nevera si no hace mucho calor, ni le da el sol directo. Si no tienes previsto utilizarla de inmediato, también puedes congelarla. Cuando la necesites, simplemente déjala descongelar dentro de la nevera. Luego déjala reposar a temperatura ambiente durante al menos una hora y bátela nuevamente para que recupere su cremosidad original.
Este relleno de plátano para pastel es ideal para los amantes de esta fruta. Su sabor y cremosidad dejará a más de uno enganchado a tal punto de querer emplearlo no solo en pasteles, sino también en bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, tartaletas o vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. La receta que te traigo hoy es una crema sin lactosa. Esta crema, la opción con mantequilla sin lactosa, es ideal para forrar tartas y luego cubrirlas con fondant, así como es ideal para rellenar tartas. También te mostraré cómo puedes teñir esta crema. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa crema de plátanos. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita receta con tus amigos en tus redes sociales. Una de las particularidades de esta crema de plátano es que puedes combinarla con cualquier otro sabor para darle un toque aún más original a tus postres. Aprender a hacer este delicioso relleno de plátano o banana para pasteles es sumamente sencillo, solo tienes que seguir estos pasos con atención. Aquí tengo plátanos de Canarias grandes y pequeños. Para esta receta necesitamos alrededor de 700 a 800 gramos de plátano, por lo tanto usaré 4 de los plátanos grandes de Canarias. El primer paso consiste en pelar y trocear los 4 plátanos. Prepara una cazuela y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla sin lactosa y la derrites un poco. Si no te es necesario utilizar mantequilla sin lactosa, puedes utilizar mantequilla sin sal o mantequilla con sal. Añade los plátanos cortados, 4 unidades que son 800 gramos, le añades jugo de medio limón, unos 30 mililitros. Remueve de vez en cuando y las dejas que hierva por unos instantes. Mientras sigue hirviendo a fuego bajo, vas chafando los plátanos con un tenedor o tritúralos como yo lo hago. Retiras la cazuela del fuego, prepara 400 mililitros de leche sin lactosa y al puré de plátanos caliente le añades un poco. Mezclas para integrar la leche y le agregas 4 yemas de huevo. Añade 60 gramos de maicena y mezcla cuidadosamente. La maicena funciona como agente espesante mientras que las yemas de huevo aportan cremosidad y suavidad a la preparación. Es importante destacar que tienen la opción de sustituir la maicena por 120 gramos de harina y las yemas de huevo son opcionales, puedes omitirlas. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 400 mililitros de leche, esta puede ser caliente o fría. Yo voy a triturar un poco más la mezcla, haz lo mismo, pero si no quieres triturar los plátanos muy finos, puedes omitir este paso y seguir con la receta tal cual. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y agrega una cucharadita generosa de extracto de vainilla. Sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese completamente. En España usamos el término plátano para referirnos a la variedad de fruta que es dulce y más pequeña, mientras que usamos el término banana para una variante similar pero un poco menos dulce. La variedad de plátanos en España no es muy amplia y generalmente nos referimos a esta fruta
como plátano. Banana es el término más comúnmente utilizado en muchas partes del mundo, como América del Norte y del Sur, Europa y algunas partes de Asia. En otros países este fruto puede tener diferentes nombres. Por ejemplo, en Centroamérica se le llama banana o banano. En Cuba le dicen guineo. En Chile se le llama manzano a la banana. En República Dominicana se le conoce como aguacate. En Venezuela se le decía cambur a la banana, que es similar a la de España, y se le llamaba plátano a una variante mucho más grande, con piel más gruesa y que requiere cocción para ser disfrutada adecuadamente. A pesar de su pequeño tamaño, esta variedad es muy dulce, por lo que se utiliza ampliamente en pastelería, repostería y en la elaboración de una gran variedad de postres. Para esta deliciosa receta también puedes utilizar plátanos más maduros o bananas maduras. Tapas la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de plátanos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego te enseño cómo utilizarla de 2 maneras diferentes. Añade 250 gramos de mantequilla sin lactosa a punto de pomada y bátela a velocidad media durante 1 o 2 minutos. Si no necesitas usar mantequilla sin lactosa, puedes utilizar mantequilla sin sal a punto de pomada. Una vez que la mantequilla esté cremosa y haya adquirido un tono más claro, añade la mitad de la crema de plátano y bate a velocidad baja o media baja hasta que esté completamente integrada. La segunda opción sería con nata, crema de leche o crema batida. Esta crema puede tener diferentes nombres según la región, pero debe ser una crema vegetal sin lactosa. Añade 250 ml de nata muy fría y bátela durante 3 minutos. Yo utilizo crema vegetal Ambiente Puratos, que es sin lactosa. Los ingredientes y la composición de los productos pueden variar según la marca y la región, por lo que te recomiendo verificar la etiqueta y la información del producto en el envase para determinar si es sin lactosa. Cuando la nata esté firme, comienza a agregar gradualmente la crema de plátano y bate hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Así queda la crema de plátanos firme, deliciosa y muy fácil de elaborar en cualquiera de las 2 opciones. Aquí te enseño cómo teñir la crema, ya sea que lleve mantequilla o la que contiene nata. Para obtener colores suaves o pasteles, añades unas gotitas de colorante, mezclas y listo. Si deseas colores más intensos, agrega una mayor cantidad de colorante en gel y mezcla suavemente hasta que se integre por completo. Esta crema con mantequilla sirve para forrar tartas en fondant y es perfecta para rellenar tartas de varios pisos, tartas pesadas. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta.
Yo esta crema la utilicé para decorar una tarta y 12 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Los cupcakes quedaron preciosos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Hoy elaboramos una receta espectacular que seguramente querrás probar. Se trata de una deliciosa crema fina y saludable elaborada con fruta del dragón. La pulpa de la fruta del dragón tiene un sabor suave y dulce con una textura similar a la del kiwi. La fruta del dragón, también conocida como pitaya, es una fruta exótica con pequeñas semillas negras comestibles. Las semillas de fruta del dragón son una buena fuente de nutrientes ricas en fibra y antioxidantes, lo que las hace beneficiosas para la salud digestiva y la prevención de enfermedades causadas por radicales libres. Esta fruta es baja en calorías, rica en antioxidantes, vitamina C y fibra, lo que la convierte en una excelente opción para aquellos que buscan un estilo de vida saludable. Además de sus beneficios para la salud, la fruta del dragón es un ingrediente increíblemente versátil en la repostería. La pulpa de la fruta del dragón se puede utilizar para agregar un sabor dulce y tropical a una amplia variedad de postres, desde pasteles y muffins hasta sorbetes y helados. En resumen, esta crema de fruta del dragón es una opción deliciosa y saludable para dar un toque diferente a tus postres. Es fácil de preparar, versátil y perfecta para cualquier ocasión. Anímate a probarla y sorprende a tus invitados con un postre diferente y exótico. Para pelar y cortar la fruta del dragón de manera efectiva, sigue estos pasos. Coloca la fruta del dragón en una tabla de cortar y usa un cuchillo afilado. Corta la fruta en 4 partes. Usa tus dedos para pelar la piel de la fruta. La piel debe salir fácilmente, como si fuera una cáscara. Una vez que hayas pelado la fruta, corta la pulpa en cubos y la apartas por ahora. Una fruta entera pesa alrededor de 600 gramos. La cantidad de fruta que utilizo es de 800 gramos, es decir, una fruta del dragón y media peladas y cortadas pesaban 800 gramos. La pulpa de la fruta del dragón es suave y firme, por lo que debería ser fácil de cortar. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas a la estufa. Añade la fruta cortada y deja que se caliente un poco. Opcional, le añades una cucharadita de eritritol, otro tipo de edulcorante, o le puedes añadir azúcar común. Ahora añades jugo de medio limón, unos 50 mililitros, mientras sigue hirviendo a fuego medio y remueve de vez en cuando. La dejas que hierva por 2 minutos. Hervir la fruta del dragón puede reducir su contenido de vitamina C y otros nutrientes sensibles al calor, aunque la mayoría de los beneficios de la fruta se mantienen. Baja el fuego y tritura la mezcla de la fruta del dragón hasta conseguir una especie de puré. Una vez triturado, le añades un poco de leche. Mezcla para integrar la leche y le añades 50 gramos de maicena. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros. Esta puede ser caliente o fría. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos de harina de trigo. Lleva la cazuela de nuevo al fuego, le añades una cucharadita de esencia de vainilla y, sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien.
Ahora pasa la crema de fruta del dragón a un recipiente o a un bol apto para calor. Tapas la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de fruta del dragón ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada o la mezclas con mantequilla. Así tal cual, cremosa, la puedes utilizar para rellenar tartaletas y luego cubrir con fruta fresca. También le puedes añadir yemas de huevo cuando la hierves y conseguir una rica crema pastelera de fruta del dragón. Siguiente paso, añade 250 ml de nata muy fría y la bates por 3 minutos. Cuando esté firme la nata, le vas agregando la mitad de la crema de fruta del dragón y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta crema con nata no sirve para rellenar y tampoco para cubrir tartas en fondant, como tampoco sirve para tartas en varios pisos en fondant. Siguiente paso, agrega un paquete de mantequilla sin sal añadido, que son 250 gramos, y lo bates por 1 minuto o hasta cremar un poco. Esta es la textura que debe tener, a punto de pomada. Ahora le añades la otra mitad de la crema de fruta del dragón y bates por 2 o 3 minutos. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 7 días en la nevera. Esta crema con mantequilla sí sirve para rellenar y cubrir tartas en fondant y también sirve para tartas de varios pisos en fondant. Esta crema, cualquiera de las dos opciones, te sirve para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También te sirven para elaborar un rico helado con galletas en varias capas o en vasitos individuales o polos. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta, o decorar 24 cupcakes con decoraciones tipo rosetones altos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar, cualquiera de las dos opciones. Aquí tienes una crema deliciosa, refrescante y saludable que es perfecta para cualquier ocasión. La fruta del dragón le dará un toque exótico y sorprendente que sin duda sorprenderá a tus invitados. Atrévete a probarla y sorprende a todos con su sabor único y refrescante. Este relleno de plátano o banana para pastel es ideal para los amantes de esta fruta. Su sabor y cremosidad dejará a más de uno enganchado a tal punto de querer emplearlo no solo en pasteles, sino también en bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, tartaletas, vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También sirve para elaborar un rico helado con galletas o chocolate y canela. Una de las particularidades de esta crema de plátano o banana es que puedes combinarla con cualquier
cualquier otro sabor para darle un toque aún más original a tus postres. Aquí en España se le dice banana a la normalita, que es dulce y más pequeña. Plátano a una variante parecida, un tanto menos dulce. En España la variedad no es muy alta y la llamamos plátano a esta fruta. Así, en algunos países le llamamos plátano, pero si viajamos a Centroamérica nos daremos cuenta de que le llaman banana o banano, mientras que en Cuba le dicen guineo. En Venezuela se le decía cambur a la banana, que es igual a la de España. Es una variedad muy dulce pese a su pequeño tamaño, por lo que se usa mucho en pastelería, repostería y en la elaboración de muchísimos tipos de postres. Dicho esto, seguiré con la receta llamando a esta fruta banana y de esta manera no habrá error en su traducción a otros países. Aprender cómo hacer este delicioso relleno de plátano o banana para pastel es sumamente sencillo, bastará con seguir estos pasos con detalle. Primer paso, debes comenzar por pelar y trocear 5 plátanos o bananas. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes puedes utilizar mantequilla con sal. Añade las bananas cortadas, 5 unidades que son unos 500 gramos, le añades jugo de medio limón, unos 30 mililitros, remueves de vez en cuando y las dejas que hiervan por 2 minutos. Mientras sigue hirviendo a fuego bajo, vas chafando las bananas con un tenedor o tritúralas como yo lo hago. Retiras la cazuela del fuego y al puré de bananas caliente le añades un poco de leche. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena y 3 yemas de huevo. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros de leche. Esta puede ser caliente o fría. Yo voy a triturar un poco más la mezcla, haz lo mismo, pero si no quieres triturar las bananas muy finas, puedes omitir este paso y seguir con la receta tal cual. Lleva la cazuela de nuevo al fuego, le añades una cucharadita generosa de esencia de vainilla y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. Ahora pasa la crema de bananas a un recipiente, de preferencia acero o cristal. Tapas la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas a temperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de bananas ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada. Siguiente paso, añade 500 ml de nata o crema de leche muy fría y la bates por 3 minutos. Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de plátanos o bananas y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa.
crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Esta crema no te sirve para forrar tartas en fondant y tampoco sirve para rellenar tartas de varios pisos. Yo esta crema la utilicé para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos y como aún me sobraba crema, la utilicé para elaborar 3 ricos helados de sándwich. Los cupcakes quedaron preciosos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Vamos a preparar una riquísima crema de mantequilla con bechamel. Una crema firme, suave y deliciosa que sirve para rellenar tartas, pasteles y para decorar con manga pastelera. En una cazuela con fondo grueso, añade 60 gramos de harina común, lo que sería 4 cucharadas. Añade 150 gramos de azúcar común, lo que sería 9 cucharadas. Una cucharita de esencia de vainilla y 250 mililitros de leche. Mezcla todo lo que puedas para que no haya grumos. Utiliza unas varillas y mezcla constante a fuego medio alto hasta que espese muy bien la bechamel. Cuando ya está espesa, deja cocinar la crema por unos segundos más. Cambia la bechamel en otro recipiente, la cubres con film transparente y la dejas enfriar a temperatura ambiente. Bate la bechamel enfriada por unos segundos y la apartas por ahora. Este paso lo haces para suavizar un poco la bechamel y no tener que batir por mucho tiempo cuando la agregues a la mantequilla. Aparta la crema de harina por ahora y en el mismo recipiente bate la mantequilla. Aquí te enseño la textura que tiene que tener la mantequilla. Tiene que estar a punto de pomada, pero no derretida. Agrega 250 gramos y bate a velocidad media alta por 2 minutos o hasta que blanquee. Cuando la mantequilla tenga esta textura cremosa y blanca, puedes añadir la bechamel. La añades en 2 tandas y sigues batiendo a velocidad media alta hasta integrar.
Esta crema de mantequilla y harina es muy fácil de hacer, pero a veces puede tener problemas. Al igual que todas las recetas de crema de mantequilla, es muy importante que los ingredientes estén a temperatura ambiente, pero no demasiado calientes o suaves, o esto puede causar estragos en su crema de mantequilla. Puedes utilizar harina sin gluten si deseas. Esta crema de mantequilla con bechamel o crema de mantequilla con harina, o también se llama glaseado de armiño, antiguamente la utilizaban en rellenar y decorar la famosa tarta Red Velvet hasta que apareció el buttercream de crema de queso. Para los que no les guste el queso crema, el glaseado de armiño puede ser una buena alternativa. Y en cuanto elaboren esta crema, les aseguro que les va a encantar tanto como el sabor suave que tiene, lo fácil que es para elaborar y además muy económico. Esta crema aguanta a temperatura ambiente por un día, en la nevera en recipiente hermético por una semana, también se puede congelar hasta 3 meses. Para descongelar, permita que la crema de mantequilla vuelva a temperatura ambiente y la vuelve a batir antes de usar. Aquí te enseño cómo teñir esta crema. Es muy fácil y te aconsejo utilizar colorantes en gel. A esta crema le puedes añadir Nutella, dulce de leche, chocolate derretido y enfriado, todo tipo de saborizantes. También le puedes añadir mermeladas o puré de frutas. Añades lo que le añades, te aseguro que estará deliciosa. Espero que te haya gustado esta receta antigua que te traigo hoy. Espero que la pruebes y elabores muchos postres con esta crema. También te quiero comentar que en mi canal encuentras muchas recetas de cremas para rellenar y decorar tartas. Esta crema de mantequilla con bechamel no lleva huevo, no lleva azúcar glass, no lleva queso, puede que sea una de las más fáciles y económicas cremas que hay para rellenar y decorar tartas. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Comenta y comparte esta receta con tus amigos, así ayudarás a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé feliz y hasta pronto.